bienvenidos a Conversión y Santidad de la mano de Benedicto XVI. Estamos aferrados por el amor de Dios y siempre en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima. Gracias por su presencia, por su sintonía. Gracias a la Radio María y al Padre Germán Acosta, que tal vez es la única radio que tiene un programa dedicado a este legado maravilloso de nuestro Papa Benedicto XVI. Bueno, gracias también por sus comentarios y por sus preguntas. Una querida oyente me pidió que hablara justamente entre esta cuestión de que nuestros actos y lo que nosotros hacemos, pues no tenemos la capacidad para realizar actos puros o buenos por nosotros mismos. Y está, digamos, que toda la teología de la gracia y cómo realmente dependemos de la gracia de Dios. Entonces siempre hay como una tensión entre esto de la gracia y el ethos, ¿sí? Sobre esta exigencia del cristianismo y el problema de nuestra incapacidad y de la misma gracia. Entonces, en este sentido, siempre ha habido como dos tendencias en la Iglesia totalmente opuestas. Por un lado, las personas que, como nos dice el Papa Benedicto XVI, no quieren recibir realmente o estar dependientes y reconocer que son dependientes de la gracia de Dios, sino que de alguna manera creen que con un duro rigorismo de ejercicios religiosos, con oraciones y acciones, quieren procurarse un derecho a la felicidad en el cielo. Les falta la humildad esencial para el amor, la humildad de poder recibir dones más allá de nuestro actuar y merecer. La negación de la esperanza en favor de la seguridad se basa en la incapacidad de vivir la tensión ante lo que debe venir, a lo que es ese regalo. Y realmente si uno revisa las religiones del mundo, siempre hemos visto que el ser humano como ve a Dios es como alguien que está delante, a quien hay que tener como contento. Entonces hay que ganármelo con una cantidad de ofrendas. Y a veces creemos que con nuestro actuar, que lo que Dios quiere es que le ofrezcamos nuestros actos buenos, nuestras oraciones, que nosotros le ofrezcamos algo bueno. Y siempre esta visión es basada en cosas muy externas. Existe el católico que ve en el catolicismo solamente una ideología, las cosas por las que estamos a favor y por las que estamos en contra. Somos del equipo de Dios y nosotros defendemos a Dios. Nosotros defendemos su obra. Entonces es el católico que tiene en mente todas esas cosas que están en contra de la ley de Dios. Y se dedica a eso, a atacar a los que están en contra de estos principios morales. Y se siente muy moral porque obviamente cuando las exigencias del cristianismo se equiparan simplemente a cumplir mandamientos, pues por lo general se deja el primero aparte, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Eso como que lo dejamos de un lado y nos dedicamos a la parte de no matarás. Entonces yo soy buena porque yo no aborto, porque yo estoy contra el aborto, porque yo lucho por la iglesia para que las estructuras sean buenas y entonces se prohíba el aborto y toda esta cosa, digamos, activista. Entonces yo a lo mejor trato de no desear la mujer del prójimo, entonces yo soy una persona leal a mi marido, yo soy una persona que no soy infiel. Entonces estas cosas así como generales, como de las acciones externas, es con lo que por lo general este católico que quiere el orden puro, la recompensa, ganarse el cielo, es en lo que se fija. Pero, ¿cuál es realmente la exigencia del cristianismo? La exigencia del cristianismo va al interior de la persona. Y aquí me voy a basar en el libro Introducción al Cristianismo y en otro que les recomiendo que se llama Ser Cristiano.
del Papa Benedicto XVI. Es un librito bastante pequeñito. Incluso he visto que hay varios libros que toman algunas de estas lecturas de acá. Entonces nos dice el Papa en el capítulo de la ley de la sobreabundancia que la gracia y la exigencia se unen y se complementan. Y entonces nos cita el Sermón de la Montaña, en donde Jesús hace esta comparación de lo que se dijo y de lo que ahora Él dice. Entonces, se los traigo, está en Mateo 5, 20. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, la justicia de los escribas y los fariseos, que son los que tienen esta religiosidad del sepulcro blanqueado. Es decir, no quieren mirar adentro, sino que cumpliendo una cantidad de rigorismos legales, se sienten en norma frente a Dios y pueden desdeñar a otros, a los pecadores, a los malos. Y por eso se sienten como en un pedestal del lado de Dios. Dice, no entraréis en el reino de los cielos. Y empieza esta exigencia. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. No matarás. En el que cualquiera puede decir, oye, pues yo no he matado a nadie. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Y uno dice, bueno, ¿cuál ser humano fuera de la Virgen María no se ha encolerizado contra su hermano? Aquí ya empieza la cosa a ponerse roja. Pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín. Y el que le llame renegado será reo de la gehenna de fuego. Fíjense, yo puedo luchar contra el aborto y puedo ser la más buena y no mato y toda la cosa, pero en mi corazón, ¿cómo estoy calificando a ese que lo hace? Porque no solamente que yo se lo diga a alguien, pero ¿cuántas personas en nuestro corazón o cuántas veces nos hemos permitido en nuestro corazón tener esta mala relación con otro, con cualquier otro que sea? Porque aquí no dice, algunos sí, algunos no. Si pues al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues claro, yo no he cometido adulterio, yo soy una persona fiel, yo no salgo con nadie, yo soy fiel a mi marido, a mi mujer, y ya estoy en orden. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Es decir, todo el que mira a otro como algo que puede utilizar para sí mismo. Y esto no tiene que ser solamente las personas que están mirando a alguien fuera del marido o la mujer. Es cómo miro a mi mujer y a mi marido. Cómo lo miro. Cómo miro a los demás. Como personas que tengo como en mi esquema mental de lo que me tienen que dar, de cómo se tienen que comportar, de qué tan útiles tienen que ser dentro de mi esquema de mi utilitarismo personal. Esto ya para Dios está mal, ¿verdad? Pues yo os digo, si pues tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela y arrójala de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros que todo tu cuerpo vaya a la gehenna. Entonces, fíjense que Jesús, la exigencia del Nuevo Testamento es brutal. Es decir, nada de divisiones internas con nadie.
Nada de estar pensando en tus propios intereses, en tratar a los demás como algo y no como alguien. El estar pensando mal de los demás. Porque además, fíjense que el etos cristiano se desarrolla de manera plena en la Eucaristía. Y en la Eucaristía, Cristo me hace cuerpo de Él, en donde nosotros somos todos miembros los unos de los otros. Es decir, yo no puedo comulgar y despreciar a alguien, porque sería absolutamente incoherente. Es la total unión en la diferencia. Eso es, digamos, el cristianismo que lo vemos de manera concreta en la Santa Eucaristía, en donde también dice San Pablo en Filipenses 2, colmad mi alegría, siendo todos del mismo sentir, con un mismo amor, un mismo espíritu, unos mismos sentimientos. Fíjense que la cuestión está en lo que yo siento, no en lo que yo hago. Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismo. Entonces, fíjense, está la religiosidad del que usa a Cristo para sentirse superior a los demás. Y entonces yo hago una cantidad de cosas y creo que estoy sirviendo a la iglesia. Hay un utilitarismo también en donde creemos que porque es católico, entonces todo es gratis y nadie necesita pensar en lo que necesitan los demás, solamente en lo que yo necesito y que lo hagan gratis, ¿no? Buscando cada cual no su propio interés, sino el de los demás. Tener entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Entonces, fíjense, la exigencia, es decir, yo voy a hacerme una con esta forma de ser de Cristo, que siendo de condición divina no retuvo el ser igual a Dios. Es decir, Cristo no viene a comprobar que es de condición divina y a criticar a los que lo miran mal y no lo reconocen como el Hijo de Dios. No, Él no quiere quedar bien, no le interesa pues retener ávidamente el ser igual a Dios. Y nosotros, en cambio, queremos constantemente demostrarle a los demás que somos lo máximo. Humillar a los demás, ponernos por encima. Pero como no matamos, como no somos infieles y como nosotros seguimos los principios de la Iglesia Católica y la moral, entonces ya. Se despojó de sí mismo tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. Es decir, nosotros queremos parecer como Dios y Dios quiere disfrazarse de hombre. Y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo hombre. Entonces Jesús es el que lo exalta. Entonces toda la exigencia es, yo no me puedo exaltar delante de nadie, ni siquiera de mí misma, que es lo que constantemente estamos tratando de hacer. Entonces fíjense que cuando miramos este aspecto del amor, es decir, la relación que tengo conmigo misma, ¿cuántas personas católicas no viven contra sí mismas? Siempre descontentas y amargadas porque no son como su razón les pide que sean. Entonces siempre con esa amargura o con ese estrés, siempre vivimos estresados, angustiados y nos parece que somos católicos, cuando esos no son los sentimientos de Cristo, el Hijo de Dios, que confía totalmente en el Padre. Entonces ya cuando vamos realmente al interior de ese sepulcro blanqueado, empezamos a ver que nosotros no tenemos nada que ofrecerle realmente puro a Dios. En todo lo que nosotros hacemos siempre está nuestro interés. Es más, por lo general vivimos como si fuéramos el Sol y los demás son el planeta, perdón, el satélite que tiene que girar a nuestro alrededor. Y el que no gira a nuestro alrededor, entonces hay que desecharlo y criticarlo y
y darle una patada y sacarlo y humillarlo. ¿Sí? Entonces, ahí es donde dice el Papa en este libro que les cuento que se llama Ser Cristiano, dice, si nos fijamos en nosotros mismos con sinceridad y seriedad, este mensaje admirablemente sencillo de que el cristiano es el que tiene amor, no solo contiene algo liberador, sino también algo muy angustioso. Pues ¿quién de nosotros puede decir que nunca ha pasado de largo junto a una persona hambrienta o sedienta o junto a una persona cualquiera que nos necesitaba? ¿Quién de nosotros puede decir que realiza verdaderamente con toda sencillez el servicio de la bondad para con los demás? ¿Quién de nosotros no debe admitir que incluso en la bondad que manifiesta a los demás siempre alberga un poco de egoísmo, de autocomplacencia y de consideración del propio yo? ¿Quién de nosotros no debe reconocer que vive en mayor o menor grado en la ilusión precopernicana? ¿Se acuerdan que Copérnico fue el que descubrió que la Tierra giraba alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra? Nosotros hacemos que incluso Dios gire a nuestro alrededor. Oye, ¿cuál es la oración para los hijos? ¿Cuál es la oración para los adolescentes? ¿Cuál es la oración? Y siempre estamos haciendo que Dios gire a nuestro alrededor y estamos diciendo una cantidad de cosas que tiene que hacer. Y pensamos que entre más se lo pidamos, más lo va a hacer, porque Él gira a nuestro alrededor y nosotros sabemos lo que Él tiene que hacer. Entonces dice el Papa, eso es vivir una ilusión precopernicana y que considera y trata a los otros solo en la medida en que están en relación con su propio yo. Pero de esta manera el mensaje grande y liberador del amor, como contenido único y suficiente del cristianismo, puede resultar también algo muy opresor. Entonces, ¿quién puede gloriarse de verdad de que en el fondo de su alma ha captado plena y absolutamente el sentido de todas y cada una de las exigencias que les leí en Mateo 5 y que las ha cumplido en toda su profundidad? Por no decir que las ha realizado superabundantemente. Sabemos que en la iglesia hay un estado de perfección por el que uno se obliga a superar lo mandado. Porque dice el Papa que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, en griego esto quiere decir si no es más superabundante. O sea, es la ley de la superabundancia. Es decir, que ese cristiano que hace sus cálculos para ver qué debe hacer para hacer lo suficiente y con sus artimañas casuísticas quedarse tranquilo, no es cristiano. Ay, no, pero es que si esta persona me trató muy mal, pero es que me insultó, pero es que me hizo daño. Entonces yo tengo todo el derecho de guardarle rencor, resentimiento, criticarla, calumniarla, chismosear de ella. Justificamos nuestras divisiones internas. Ser cristiano no es aceptar un determinado conjunto de deberes, ni tampoco superar el umbral de seguridad de la obligación para ser extraordinariamente perfectos. Ser cristiano es más bien saber que se vive solo y siempre del don. Entonces, aquí es donde entra la cuestión de la exigencia y de la gracia. Pero la gracia no es para que yo haga las cosas bien, es para que mi corazón sea completamente transformado. Pero si yo no me miro a la luz de la exigencia del amor, de esto que Cristo está diciendo acá, de que ya no es los mandamientos, sino es una perfección del amor. Es decir, el perdón de Dios restaura esa falta de armonía que tenemos con nosotros mismos, con los demás, con Dios y con la creación. Nosotros no podemos curarnos de esa desarmonía, pero hay quienes se acostumbran a eso. Hay quienes se acostumbran, ya no se miran en eso. Se miran, como les digo, en estas cuestiones gordas, ¿no? En los mandamientos de Moisés. Obviamente muchas veces sin pensar mucho en el primero. Porque eso implicaría mirar mi corazón. Entonces dice el Papa, entonces, ¿qué? Como no podemos hacer nada, entonces no, es que yo soy humana. Entonces, claro, pues yo tengo rabia y yo tengo rencor y esta es mi personalidad y yo qué voy a hacer, yo soy humana. No. Esa
validación de este interior del ser humano tan tremendamente desarmonizado, no es cristiano. El cristiano no se rinde, como decía esta canción, nosotros, Cristo unió a nosotros con Él. Y Cristo, o sea, estos sentimientos de Cristo, obviamente el que quiere justificarse ve siempre a Jesús como un maestro, que me dice algunos tips para yo poner en práctica. Pero Cristo existe. Cristo se me entrega en la Eucaristía. Cristo está todo el tiempo dentro de mí, más íntimo a mí que yo mismo, dirá San Agustín. Pero yo me quedo conmigo. Yo justifico todo eso, todo ese muerto que está dentro de mí. Entonces dice el Papa, en este punto, cuando vemos este contraste tan tremendo entre estas exigencias y nuestro corazón, primero, ahí vemos que no hay diferencia entre católicos, no católicos, budistas, ateos. Todos tenemos un corazón enfermo. Todos estamos alienados del amor. Todos somos muy interesados. Es más, Santa Catalina de Siena decía que la primera etapa de la conversión es por miedo. O sea, yo empiezo a cumplir los mandamientos de Moisés porque me da miedo Dios. Segundo, empiezo a seguirlo porque veo que hace cosas buenas. Entonces me conviene, ¿sí? Como cuando Jesús hace la multiplicación de los panes y los peces y dice, al ver la gente la señal que había realizado, decía, este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Dándose cuenta Jesús de que querían venir a hacerlo rey a la fuerza, huyó. Si son los que quieren tener a Jesús como una propiedad para que me haga milagros, ¿no? Para que todas las cosas buenas que me da, pero siempre hay un interés de tener el favor de Dios. Entonces, fundamentalmente esto significa solo, o sea, en esta discernimiento de verme desde estas exigencias del amor y de ver cómo es Cristo, que no quiere ni quedar bien, ni apropiarse de nada de lo que hace, porque siempre le da el crédito a Dios Padre, que es el que hace las obras. Él nunca se gloría de nada, como queremos gloriarnos muchos, como se glorían los que nunca han caído en pecado mortal y siempre van a misa y toda la cosa. Entonces, la fe nos dice que justamente Dios mismo ha derramado en abundancia su amor sobre nosotros y de este modo ha cubierto de antemano todo nuestro déficit. Creer no significa otra cosa que admitir que tenemos ese déficit. Igual a los ateos, igual a todos los seres humanos sobre este planeta, menos la Santísima Virgen. Somos iguales. Y significa abrir la mano y permitir que nos regalen. Entonces, un amor que no tiene una conciencia de ese déficit, de esa desarmonía tan profunda que existe en nosotros, de ese corazón tan dividido, tan orgulloso, hay gente que quiere perdonar a los demás desde un trono de perfección, y yo voy a generosamente concederte el perdón a ti tan malo. Y queremos que Dios nos ayude a hacer semejante perdón desde ese trono. Lo que habría que decir es, todos estamos alienados del amor, incluyéndome a mí. Y son muy pocas las personas en este mundo que amanecen diciendo, por ejemplo, uy, yo voy a dañar la vida de mi hija, voy a dañar la vida de mi hijo, voy a dañar la vida de mi hermano.
Esto no es así. Dios mira esta alienación que tenemos tan profunda y que se va profundizando en ese tejido de relaciones vinculares que tenemos desde que nacemos. Somos incapaces ante nuestra desarmonía. Y por eso no tenemos que juzgar a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. Y ¿saben qué? Si yo no juzgo, si yo no condeno, ¿cómo a quién tengo que perdonar? Uno perdona al que está condenado por haber hecho un mal. A ese tengo que perdonarlo. Pero si todos estamos alienados del amor, si todos estamos tan heridos que no sabemos ni siquiera encontrarnos con los otros, con nuestros hijos, con los demás, entonces, ¿quién es el que me ha hecho realmente daño? No lo puedo saber. Y si yo no tengo que juzgar a nadie, ¿a quién es la que tengo que perdonar? A mí por juzgar. Porque eso no es tener los sentimientos de Cristo. Cristo no se pone por encima de nadie. Se hace el último gusano que lo único que merece es la muerte de cruz, que es la del peor ser humano que existe sobre la tierra. No solamente no quería quedar bien con nadie, sino que desciende en ese hombre despedazado. En la cruz es lo que está haciendo. Está descendiendo sobre ese hombre que está fracasado ante el amor, que está atado de manos y pies. Así estamos todos nosotros, como Cristo en la cruz. Pero claro, el justo no ve eso. O sea, eso es Cristo con los sufrimientos de Cristo y yo voy a reparar ofreciéndole mi vida tan santa. Voy a ofrecerle a Cristo la reparación por los pecadores. Cuando Cristo está en la cruz descendiendo en este hombre que no tiene nada de qué gloriarse, pero quiere compartir ese destino conmigo, quiere vivir lo que significa estar separado de Dios, de los demás, ser condenado, ser abandonado. Ahí está Cristo. Si queremos ver quién es el hombre, como dijo Pilatos, he aquí al hombre. Y para San Juan ese es el centro del Evangelio. Cristo asumiendo verdaderamente lo que soy. Y si yo no me considero así, si yo veo la cruz y no me veo a mí en el sentido de un ser humano totalmente fracasado en el amor, con quien Dios ha querido unirse, entonces miramos la luz del Espíritu Santo, que es el que nos convence del pecado. Entonces, la fe es, por tanto, aquel punto del amor que solo demuestra qué es realmente el amor. Consiste en el hecho de que superamos la autocomplacencia y la autosatisfacción de quien se basta a sí mismo y dice, lo he hecho todo yo solo, no necesito ayuda de nadie, ¿no? El que solo se queda con la ley de Moisés y con los actos externos, se siente del equipo de Dios, el que defiende a Dios y no necesita sino recompensa. La fe está presente en el verdadero amor, o sea, un amor que no está iluminado por la fe no es un amor cristiano. Es sencillamente aquel momento del amor que hace que sea verdadero amor. La apertura de quien no se basa en sus propias capacidades, sino que sabe que está necesitado y lo que recibe es un regalo. El gesto de la mano abierta. A mí me gusta el gesto de la mano vacía de Santa Teresita, que lo pueden ver en el acto de entrega de ella, Jesús misericordioso. Ella habla de las manos vacías, de las manos que en donde ningún acto, más bien, como dice Isaías, todos nuestros actos están manchados, pero esa mano vacía no se queda cerrada, se abre en esa sencillez de la capacidad de recibir, porque el único que otorga el amor es Jesús. Y ahí vamos a esta parte eucarística maravillosa, que es, digamos, la unión entre exigencia y gracia. Si yo como cristiano tengo una orientación decisiva que es yo no permito en mí desarmonía, ni conmigo, ni con los demás, ni con nadie. No quiero aceptar en mí
esa tendencia a elevarme sobre los demás, a quererme sentir mejor, a apropiarme de los dones de Dios. Entonces, ¿a qué estoy llamada? A rendirme y a decir, es que yo soy humana, entonces, pues, o sea, yo me puedo poner brava como 3 veces a la semana, no pasa nada, y juzgar, y chismosear, y condenar, y andar pensando que los buenos somos los que estamos, los católicos, y los demás son unos pecadores terribles, y estarlos atacando, insultando y toda la cosa. Dice así el Papa en Mirar a Cristo. En el encuentro con Cristo, como diría la teología, se da un intercambio interno en el que me introduce la transformación de la fe. Fíjese, en los santos, nosotros nunca encontramos simplemente una persona bien lograda. Encontramos a Cristo que ha transformado a esta persona, la ha hecho miembro suyo. Yo siempre puedo entregarle a Cristo como en la Eucaristía. Yo le entrego lo que es mío y Él lo transforma. Sí, yo te entrego mis sentimientos porque no acepto tener un corazón así de piedra, para que tú me des tus sentimientos, para que tú me des tu mirada a esta persona que yo condeno, juzgo y le tengo rencor. Yo hago ese intercambio con Cristo, porque así como todo lo del Padre es de sus hijos, todo lo mío es tuyo, dirá el Padre. En la parábola del hijo pródigo, y lo dirá cuando aparece y dice a Cristo, le habla así, todo lo mío es tuyo. Y todo lo de Cristo es mío, todo lo de María es mío, todo lo de los santos es mío, porque esa es la iglesia. La iglesia es un cuerpo de Cristo. Yo no puedo comulgar y estar en contra de nadie, eso no es coherente. No he entendido nada si lo vivo así. Cristo, bueno, entonces dice, el otro deja de ser un extraño para mí. También Él es un miembro, todos los seres humanos. Por más fracasados que estén, Cristo abrió espacio en Él para esa persona. A todos nos ha dicho un doble sí. Primero nos creó, de manera que nadie es una equivocación. La vida de cada uno de nosotros es verdadera, buena y bella. Y Cristo quiere utilizar mis capacidades para Él. Cristo quiere utilizar mis capacidades para Él, incluso si no está presente una atracción humana natural. Pero a la primera persona que Cristo quiere, con la que Cristo quiere que yo me reconcilie, es conmigo. Porque si yo no logro aceptarme, si yo siempre me estoy condenando, combatiendo, rechazando, porque es que no cuadro con el ideal que tiene mi razón, porque yo tengo que ser como Dios, o sea, es más, a veces me sale bien. Si yo no dejo esa ambición de mi mente para empezar a ver que todo este horror que hay dentro de mí, es que por lo general el ser humano no lo ve, ¿no? Lo deja ahí como lo mete debajo de la alfombra y empieza a mirar en sus planes, ¿no? Los planes que tiene para ser perfecto, los planes que tiene para evangelizar, los planes que tiene para hacer una cantidad de limosnas, ¿verdad? Eso es lo que veo. Pero realmente el que se ve sinceramente para adentro, ve este horror, esta alienación del amor, y entonces descubre la buena nueva del cristianismo, que Jesús le dijo sí a todo eso. Ven, tráeme ese río Bogotá, ese río lleno de inmundicia, y yo lo voy a transformar en agua cristalina. Ese es el intercambio. Y Él no va a mandar agua cristalina del cielo como un mago. Él necesita que yo le lleve mi agua contaminada, que yo siempre quiera que lave mis pies, como hizo con los apóstoles. Pedro no quería, ¿no? Ay, no, a mí no me vas a lavar los pies. A todos nos tienen que lavar los pies. Y el cristiano que ama a Cristo y que tiene fe, le permite hacer eso por mí.
el Papa Benedicto dirá que el sacrificio cristiano consiste en dejar que Dios haga algo por mí. Entonces, lo primero es yo recibir ese sí de Cristo a mí, para poderlo repartir a todos. Si yo creo que soy buena, es más, creo en la medida en que no juzgo a nadie, en que no me creo mejor y en que estoy constantemente en oración, porque no me contento con ser yo, porque lo que sale de mí no es nada bueno. Y yo creo que cualquier persona que se vea honestamente podrá reconocerlo. O no, porque hay personas que no quieren verse, no quieren que la luz de Dios les llegue, como dice San Juan. Ese es el juicio. Llegó la luz y algunos no quisieron la luz porque se iba a ver que no actuaban con amor. Entonces, esta es la verdadera cruz, dice el Papa, es un intercambio interno de mi yo con Cristo. Esta es la verdadera cruz, este intercambio, este salir de mí para recibir a Cristo. Fíjese que en la misma multiplicación de los panes y los peces, que es un momento tan eucarístico, Jesús les dije, denle ustedes de comer. Y ellos no tenían, pero le dice Felipe, mentiras, le dice Andrés, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es eso para tantos? Entonces, esos 5 panes míos y esos 2 peces, yo los tengo que dar, porque Cristo no es un mago. Él hace la multiplicación de los panes y yo abro mi mano y le entrego lo que es mío para que Él me dé lo que es suyo. Y esto es una cosa que sucede a cada momento. Yo puedo darle esa orientación a mi vida, una orientación eucarística, en donde no me permito divisiones con los demás ni divisiones conmigo, sino que estoy en ese derroche de entrega, en donde nunca puedo decir, ya me entregué lo suficiente, o ya Dios o Cristo puede utilizar plenamente mis capacidades para los demás. Siempre estaremos en deuda. Quiero terminar recomendándoles mucho de la encíclica Deus Caritas Est, en la que subraya el Papa que hay una relación inseparable entre amor a Dios y amor al prójimo. Ambos están tan estrechamente entrelazados que la afirmación de amar a Dios es en realidad una mentira. Si el hombre se cierra al prójimo o incluso lo odia. El versículo de Juan se ha de interpretar más bien en el sentido de que el amor del prójimo es un camino para encontrar también a Dios y que cerrar los ojos ante el prójimo nos convierte también en ciegos ante Dios. Aquí el Papa habla muchísimo de cómo en la Santa Misa, en donde todos comulgamos el mismo cuerpo y la misma sangre, pues eso nos lleva a saber cuáles son los sentimientos de Cristo. Y dice en el punto 18 de la encíclica, si en mi vida falta completamente el contacto con Dios, podré ver siempre en el prójimo solamente al otro, sin conseguir reconocer en él la imagen divina. Por el contrario, si en mi vida omito del todo la atención al otro, queriendo ser solo piadoso y cumplir con mis deberes religiosos, se marchita también la relación con Dios. Será únicamente una relación correcta, pero sin amor. Solo mi disponibilidad para ayudar al prójimo, para manifestarle amor,
me hace sensible también ante Dios. Y Santa Teresita decía que se necesita tener más caridad con las almas que con los cuerpos. Es en el interior nuestro en donde se cuece la armonía o la desarmonía, la entrega a Cristo y ese intercambio que permitimos, o si nosotros justificamos y nos quedamos con ese horror de nuestro corazón de piedra sin permitirle a Cristo transformarlo. Entonces, de todas maneras, este mandamiento del amor no es algo como un mandamiento externo que se nos impone, como algo imposible, sino que es una experiencia de amor nacida desde dentro. El amor crece a través del amor. El amor es divino porque proviene de Dios y a Dios nos une. Y mediante este proceso unificador nos transforma en un nosotros que supera nuestras divisiones y nos convierte en una sola cosa hasta que al final Dios sea todo para todos. Así que querrámoslo o no, todos estamos en Cristo y de nosotros depende si queremos ser cristianos o queremos ser simplemente personas que tienen una vida ética, pero sin ninguna conformación con Cristo. Pidámosle a nuestra Madre Santísima, Madre de nuestra conversión, la gracia de nuestro sí a esta transformación interna que Cristo quiere realizar en nosotros todos los días, siempre de nuevo. Dios mediante nos encontramos en otra oportunidad. Quedamos con María.